está con nosotros nuestra invitada, que habitualmente nos acompaña los jueves, pero hoy, martes, está aquí con nosotros nuestra psicóloga Mariluz Cañadas. Mariluz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, Mariluz, preparada para irse de congreso en los próximos días, para seguir aprendiendo y atendiendo a los pacientes, pero hoy viene a hablarnos de ansiedad. Bueno, hablamos de ello porque esta época parece muy propicia para, ya hemos hablado en alguna ocasión de lo que provoca la primavera, pero una cosa, Mariluz, es la ansiedad en general. Y otra cosa es eso que llama a mucha gente, que no sé si es así la forma correcta, los ataques de ansiedad, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, los ataques de ansiedad se producen en situaciones muy concretas, en las que la persona de repente experimenta un miedo muy intenso, que va acompañado de sensaciones físicas muy desagradables. Por ejemplo, pueden sentir sensación de ahogo, de asfixia, boca seca, taquicardia y palpitaciones, y es una sensación muy desagradable para la persona. Entonces suele tener un pico, es decir, un periodo de muchísima intensidad que dura aproximadamente 10 minutos, y luego esa situación suele ir en descenso. Y además va acompañado con una sensación de miedo muy intenso. Hay personas que el miedo que tienen es a perder el control sobre su propio cuerpo, el miedo a volverse loco o el miedo, por ejemplo, a tener una enfermedad física que les provoque la muerte. Por ejemplo, es muy habitual cuando hay taquicardias o sensación de opresión en el pecho, que las personas lo confundan con ataques al corazón, y eso genera una sensación de miedo muy intenso. Peor, ¿no? Todavía claro. Te sientes peor. Sí. O sea que eso que se llama un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Una crisis de pánico también podemos llamar, es todo más o menos lo mismo, ¿no? Y eso se puede controlar de alguna manera, o si te da un ataque de pánico en un momento determinado, pues te tienes que ir corriendo al hospital. Es que no sé de qué manera se puede controlar eso. Lo fundamental es primero que aprendamos a entender qué es lo que ocurre, porque habitualmente las crisis de ansiedad se retroalimentan y se mantienen por la interpretación que hacemos de las sensaciones. Es decir, todos en cualquier circunstancia podemos tener un día en el que notemos una opresión en el pecho, notemos nuestro corazón acelerado. El problema viene cuando nosotros le damos una interpretación que no se ajusta a la realidad al síntoma. Pues imagínate, por ejemplo, una persona que hace ejercicio físico y mientras va corriendo nota una taquicardia. Lo más probable es que no le preocupe y que su valoración sea que es producto del esfuerzo físico y que en el momento que pare eso va a desaparecer. Pero si una persona está sentada en su casa viendo la televisión y de repente, de forma automática y sin que medie ningún estímulo que a él le preocupe, de repente aparece una taquicardia, aunque sea de la misma intensidad y de la misma duración, la persona lo va a interpretar como una señal de peligro, de que tu organismo te está avisando de que algo que ocurre no va bien. Entonces, ese pensamiento de preocupación, de agobio, favorece que el síntoma aumente. Entonces se produce una situación de círculo vicioso en que la ansiedad va más. Esos ataques de ansiedad se pueden producir, aunque una persona parezca muy tranquila, parece que lo tiene todo controlado. Hay gente que vive situaciones de estrés constante, por ejemplo, por su trabajo, y todos los demás los vemos ir, venir con el teléfono móvil, con no desconectar en ningún momento. Decimos, un día te va a dar algo. ¿Tiene que ver con eso o no? ¿O una persona no tiene por qué vivir situaciones de estrés para que eso le conduzca a una crisis de ansiedad? A ver, habitualmente las primeras crisis suelen estar producidas por tener un nivel de ansiedad a nivel general elevado. Pues imaginemos una situación, por ejemplo, de una persona que habitualmente lleva una vida muy regular y está de exámenes, entonces lleva varias noches sin dormir prácticamente nada, y el día que acaba sus exámenes se va de fiesta. Bueno, pues ese día, si consume más alcohol de lo habitual y lleva 3 o 4 noches sin dormir, puede, al subir en el ascensor, que le dé una crisis de ansiedad. Si la persona identificase que eso es producto de ese cansancio y de esa tensión, probablemente no se volvería a repetir, y en el momento que esa persona descansase, el problema pasaría. Lo que ocurre es que la persona suele identificar que el ascensor es el problema, y entonces cuando una semana después ya han acabado los exámenes, incluso está de vacaciones, vuelve a tener que coger el ascensor, vuelve la sensación de uff, y si me da, a pasarme, ¿no? Y esa sensación favorece que la persona esté alerta a sus sensaciones corporales y favorece que vuelva a aparecer la crisis. La impresión que tengo desde fuera, sin conocer el mundo de la psicología, como es tu caso, que ves muchos casos día a día, es que cuando alguien nos habla de situaciones de ansiedad o de momentos de pánico, como estos que estamos comentando, es que el resto del mundo dice, bueno, es que eres una persona muy blanda, eres una persona con poca personalidad, que te dejas influir fácilmente. Bueno, se tiende a quitarle importancia, ¿no? ¿Esto ocurre o no? Sí, la gente tiene a quitarle importancia, entre otras cosas porque muchas veces la gente que no lo ha experimentado le cuesta mucho entender lo que es una crisis de ansiedad y por qué nuestro organismo nos puede asustar tanto. Pero lo cierto es que cuando eso se produce, la sensación de malestar es muy intenso. Habría un paralelismo. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una casa con un sistema de alarma.
Cuando la alarma solamente salta cuando vienen los ladrones, la alarma te está protegiendo y te está avisando de los peligros. Cuando una persona tiene un nivel de ansiedad muy elevado, esa alarma salta casi constantemente y cualquier elemento externo la puede hacer saltar. ¿Y esto se puede prevenir de alguna manera? ¿O qué podemos hacer para evitarlo o hay que convivir con ello? Bueno, lo primero que hay que hacer es prevenir, y para prevenir tenemos que llevar un estilo de vida saludable, cuidando bien los horarios de sueño y de alimentación, también tener tiempo personal para el ocio y para el descanso, pero luego también es cierto que hay personas que tienen una mayor predisposición a padecer ansiedad, porque también está relacionado con factores genéticos y biológicos y también con formas de percibir la realidad. Es decir, hay personas que de entrada tienen la necesidad de hacer muchas cosas, de llegar a todo, de cumplir todas las expectativas de los demás, y eso es una fuente de presión que favorece la aparición de las crisis de ansiedad. Bueno, pues hemos aprendido un poco más acerca de la ansiedad, en este caso como crisis de ansiedad. Hay personas que viven este problema habitualmente, también hablaremos de ello en alguna otra ocasión. Gracias, Mariluz, por haber venido y ayudarnos, como siempre, a entender nuestro comportamiento. Muchas gracias a ti.